Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras y hoy sí es verdad que yo estoy bien acompañado. Vamos a mandarle un ¡mua! Sí, señora, a todos los que nos siguen en esta transmisión, la hermosa Camelia. ¡Mua! La verdad que en este país uno a veces como para morir de espanto. Tenemos unas cifras estadísticas que en estos días han estado en la conciencia colectiva de nuevo, porque es un tema tan serio y tan lacerante, no solamente porque las personas que involucra son menores, sino porque ya por la profundización del mismo y por la gravedad del mismo se ha convertido en un tema de salud pública. ¿Saben de qué estamos hablando? Estamos hablando de unas últimas estadísticas que tienen que ver con el tema de los embarazos en las adolescentes. Y que en República Dominicana desde hace muchísimo tiempo es un tema que lacera el alma. Es una problemática que es compleja, es de alta preocupación en la agenda nacional. Los datos oficiales disponibles indican que el 22%, imagínense ustedes, 22% de las mujeres entre 12 añitos y 19 años han estado embarazadas. Esta es la tasa de 34% más alta que el promedio de los países de América Latina y el Caribe. También ahí nosotros tenemos la delantera. Ustedes pueden imaginar que de cada 100 niñas, adolescentes, 19, 20 muchachitas ya han estado embarazadas. Y estamos hablando en el promedio de 12 a 19 años. Imagínense ustedes, por Dios, señores, qué significa una muchachita de 12 años, de 13 años con un embarazo. Eso tiene múltiples causas, múltiples lecturas. Se pone cada vez que vienen estadísticas de entidades que tienen estas mediciones y esas comparaciones respecto a los demás países de la región, llevamos la mano a la cabeza. Sin embargo, todavía tú no ves cuáles son las políticas destinadas públicas para que este fenómeno tan terrible, tan lacerante, tan terrible y lacerante, creo que tenemos que repetirlo hasta el cansancio, bueno, pues va a ser resuelto y va a ser parte de lo que nosotros tenemos para resolver de manera inmediata. Es un tema que está vinculado a la pobreza, es un tema que está vinculado directamente con la educación y, por supuesto, por eso las estadísticas ahora en este momento te habla de que en zonas rurales, sobre todo en el sur, donde tenemos concentración de los mayores niveles de pobreza, es donde más casos de adolescentes embarazadas tenemos en el país. Y si a esto tú le sumas, cuando vas a hablar sobre el componente educativo, de lo que ocurre, por ejemplo, con la educación puramente sexual, que sería un poco las herramientas que tendría usted para poner en las manos de estas adolescentes en tanto transgreden la edad deseada para iniciarse sexualmente. Entonces hay un elemento que tú dices, bueno, pero ¿y por qué no empezamos nosotros a educarlas? Bueno, hay algo que siempre ha sido una especie de muro de contención y es la posición de la Iglesia Católica, en este caso fundamentalmente la Iglesia Católica, opuesta al tema de la educación sexual en las escuelas. Esto es un escenario demasiado importante porque ¿qué ocurre? La mayoría de esto, no podemos perder de vista nosotros el caso de que muchas de estas, además de estas estadísticas que tenemos de las niñas embarazadas, también tenemos unas estadísticas bastante altas de las madres que son las jefas de hogar. Y esas madres como jefas de hogar son, además de proveedoras, son las formadoras. Pero ¿qué ocurre? En muchos casos esas formadoras tampoco tienen las herramientas en las manos porque probablemente su hija es producto también de un embarazo en adolescente y que esa educación ella nunca la tuvo. Entonces tiene que bregar con proveer, con formar, con las hostilidades del entorno. Son muchos elementos los que confluyen, entonces, porque a veces con mucha facilidad lo que dice, bueno, pero la madre, bueno, pero el hogar, la educación de familia, señor. Hay que ver también que la familia no es un ente excluyente de la sociedad en su conjunto. Y si hablamos de pobreza y si hablamos de limitación en la educación, entonces, por supuesto, donde más se refleja es en el tema de las familias. El tema de las iglesias, de la educación sexual, del uso de preservativos y demás, como expresión de la doble moral, también es un componente importante. Esas mismas iglesias que ustedes ven, que promueven, promueven entonces que no se
no se le den esas herramientas a estas adolescentes en las escuelas para por lo menos saber cuándo deben iniciar la actividad sexual y cuando ya la hacen, no solo por los embarazos no deseados, también por muchísimas enfermedades en las que pueden poner en riesgo sus vidas. Esa oposición es, por supuesto, claro, respecto a esos casos. Sin embargo, tú ves mucho, y fundamentalmente desde las cúpulas de las iglesias, cuando casos de estos religiosos se han visto involucrados precisamente en embarazos. En embarazos. Entonces, mientras yo me opongo a todo eso, probablemente debajo de la sotana tengo una gran cantidad de preservativos, porque esa es la expresión de la doble moral. O mientras me opongo a esto, a que esas niñas puedan tener las herramientas con una educación adecuada sexualmente, se practica la pedofilia y entonces hay transgresión y violación a menores también en estos casos. O sea, que es un tema bastante complicado, es un tema que tiene varias lecturas, es un tema que tiene multisectorial porque afecta a muchísimos sectores. Y para colmo, nos encontramos, señores, con la aberrante situación de, por ejemplo, ahora que estamos en estos momentos, con el tema de la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, con lo que salió un bárbaro que no es digno ni siquiera de referencia, que no sea nada más para tú poner las manos en la cabeza, simplemente para tú decir, señor, pero ¿en qué país es que estamos? ¿Y de qué nosotros estamos hablando? ¿Qué planteó? Que se legalice y se legitime el matrimonio infantil. Pero señor, criatura de Dios, ¿y de qué usted está hablando? ¿De qué usted está hablando? Usted me está diciendo a mí que una muchachita de 15 años que no tiene, que fisiológicamente no está formada, no está desarrollada, que emocionalmente en absoluto esa niña no sabe ni lo que quiere ni para dónde va, pero ven acá, ¿de qué nosotros estamos hablando? Y esas son la gente que aquí en instituciones bastante débiles son los que están postulando para conformar ese tipo de instituciones, así como ese caso. ¿Cuántos de estos, señores, no están dentro de los que toman las decisiones de las políticas que deben implementarse para este caso, para este fenómeno que, como les dijimos, es un tema bastante preocupante, es un tema que está ahí en la mesa de la problemática bastante compleja y de mucha preocupación de la agenda nacional, con unos datos oficiales que hasta el momento los disponibles indican que el 22% de las mujeres entre 12 y 19 años han estado embarazadas y que esa tasa constituye en 34% la más alta respecto a los demás países de la región. O sea que yo creo que el tema hay que tomarlo, hay que impulsarlo desde la preocupación y, por supuesto, desde la acción de políticas públicas adecuadas respecto a este tema, del que tendremos necesariamente que seguir conversando. Así es que si les gustó esta transmisión, por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Dele like, opine, proponga temas también que nosotros debemos tratar, comparta con otras personas y sobre todo, vamos a suscribirnos hoy. Ivonne Ferreras.